llegando al fin de el libro de los jueces, en lo que tiene que ver con los jueces, y hemos visto varios jueces en su desarrollo, bajo la premisa de que en esa época cada quien hacía lo que bien le parecía. De igual manera es lo que vemos hoy en día también, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Uno ve que cada quien quiere hacer las cosas a su manera, sin tener en cuenta a Dios. Y hay 7 ciclos de 7, lo que llaman los 7 jueces mayores, porque hay otros jueces que están registrados allí que no hemos mencionado, como Elón, Abdón, Itzán, Tola, Yair, y otros que están allí en el libro de los jueces, y que también hay una historia sangrienta, que es la del levita carnicero, también que está allí, y después hay una transición de un juez y sacerdote que se llama Samuel, para luego llegar a los reyes, incluyendo inicialmente a Saúl y luego a David. Entonces, Sansón, que es el que nos corresponde hoy, es el último de los líderes comisionados por Dios en el libro de los jueces. Y Sansón tiene todos los elementos como para una película. Hay acción, hay enigmas, misterios, hay muerte, hay mujeres, hay sexo. Es una historia, pero tiene un fin bastante trágico, donde muere Sansón y mueren los filisteos en su templo de Dagón. Entonces, esa historia de Sansón tiene unos elementos que no tienen los otros jueces. Y uno de esos elementos es que aparece el nombre del papá, pero no aparece el nombre de la mamá. O sea, aparece Manoa, que es el nombre que pareciera nombre de mujer, pero es el nombre del papá de Sansón, pero no aparece el nombre de la mamá, como muchas heroínas a través de la historia. Hay muchas heroínas que no están escritas en el libro de la historia, pero han estado en el anonimato luchando y siendo victoriosas, sacando sus hijos y sus hogares adelante. Entonces, en Sansón vamos a ver también los defectos del pueblo de Dios, y también la manera en cómo combinaban su fe con la religión, y cómo a veces vivían no solamente la fe, sino una religión. Entonces, y hay otro elemento muy importante que vamos a ver, es que Sansón es el único juez que fue llamado antes de que naciera. O sea, el nacimiento de Sansón es un nacimiento milagroso. Entonces fue un juez nombrado por Dios antes de que fuese concebido. Entonces, esta historia tiene muchas cosas importantes que vamos a aprender en el día de hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra, y ahora pedimos, Señor, que tú nos ilumines a través de las Escrituras por medio del Espíritu Santo, para entender y comprender estas verdades que hay en este pasaje. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 13. Y Edrey nos va a leer ahí, nos va a poner en el videobin los primeros versículos. Vamos a poner allí del 1 al 7. Vamos a leer primeramente del 1 al 7. Y el tema
que vemos en Sansón es el Dios de los imposibles. Y ahora les explico por qué. Entonces, alguien voluntario que nos va a leer. Entonces, Miguel, gracias por ofrecerte. Entonces, vas a leerme del 1 al 7, Miguel. El Dios de los imposibles. Jueces 13, del 1 al 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareno a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ahí, gracias, Miguel. Aquí entonces se nos presenta desde el versículo 1 de que los hijos de Israel volvieron otra vez a hacer lo malo. Como que así comienza la historia de los jueces mayores allí. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. O sea, el rival de patio, el enemigo que siempre se la tenía aplicada a el pueblo de Israel, eran los filisteos. Y se acuerdan ustedes que los filisteos siempre fueron un problema aún hasta en los tiempos de David. Por ejemplo, Goliat era de los filisteos. Entonces era un problema constante entre Israel y los filisteos. Y aquí la historia bíblica nos presenta a Manoa de la tribu de Dan, y a su esposa, que aunque no se menciona, aunque permanece anónima, ella es, en el capítulo 13, es la real heroína. Y hay un ángel que se le apareció a ella. Y Dios comienza a actuar en el pueblo de Israel y escoge a un juez antes de que nazca, o podemos decir antes de ni siquiera ser concebido. Y la escritura nos dice que esta mujer, que no sabemos su nombre, era estéril. Y agrega el autor: y nunca había tenido hijos. ¿Y por qué creen ustedes que está esa coma y luego aclara que nunca había tenido hijos? Porque es posible que una mujer en un momento dado tenga hijos y luego después tenga problemas y llegue a ser estéril. Entonces, pero el autor aclara que era estéril de nacimiento, puede ser, y no había tenido hijos. Entonces, una situación muy difícil. Pero el ángel se le aparece y le da una noticia: vas a concebir y tendrás un hijo. Tremenda anuncio, parecido al anuncio que el ángel Gabriel se le apareció a María, que le dijo: concebirás y tendrás un hijo. Aquí el ángel del Señor le dice que va a concebir, que va a tener un hijo, pero también le da ciertas indicaciones para ese hijo que va a nacer. Y las indicaciones son: no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda.
Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, versículo 5, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios de su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. O sea que hay una acción y una determinación de Dios en la vida de Sansón sin que él participe, sin que él diga yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Va a ser nazareo y va a ser el que va a libertar al pueblo de Israel. Pero hay nazareo y hay nazarenos. ¿Cuál es la diferencia entre un nazareo y un nazareno? Nazareo es qué contradicción de dejar crecer el cabello. El nazareo. Y el de Nazaret, de Nazaret, de nacimiento. Nazareno, ok, gracias. Vamos a mirar, pasa un poquito adelante, Edrey, ahí está una cita de Números capítulo 6, para ver lo que la ley decía en relación al nazareo o al nazareato, que es muy diferente a alguien. Por ejemplo, Jesús no era nazareo, aunque decían que era de Nazaret, o sea, porque se crió allí en Nazaret, pero no era nazareo. Entonces ahí en el mismo Número. número 6, ahí en el mismo lectura de Jueces 13 al fondo, al final está. Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 6, versículos 1 al 8. Ahí mismo adelante, al final. Ahí. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. O sea, eso fue escrito antes de que naciera Sansón, lo que era la descripción y prescripción en cuanto a un voto de los nazareos. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Dios, ¿se abstendrá de qué? De vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. O sea, una dieta todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. O sea, bien específico. Ya ni la semillita, ni el ollejo, o sea, nada de eso no comerá. Versículo 5. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Entonces esa era la descripción. Hay básicamente 3 restricciones. ¿Cuáles son? A ver si ustedes las alcanzan a mirar y me pueden decir cuáles eran las 3. Exactamente, había 3 estipulaciones básicas. No tomar vino ni sidra, o sea, nada que te contenga alcohol, nada de uva. Esa va entre la primera prescripción. ¿Cuál es la otra? Comer frutos secos como la uva. Eso va ahí mismo. No se cortar el cabello, número 2. Nada. Yo no sé si Felipe un tiempo estuvo haciendo de nazareo, porque yo había cortado el año. Y había otra tercera, la de los muertos. No debía tener contacto con ningún cuerpo muerto,
ni de su papá, ni de su mamá, ni de su hermana, nada. Entonces, el nazareno no debería cortarse el pelo durante el periodo del voto. No debía beber ningún fruto o producto de la vid, con o sin alcohol. Y no debía tener contacto con ningún cuerpo muerto. El propósito, que está más adelante en el mismo Números, era el voto que hacían los nazareos, era pedir ayuda de parte de Dios por un tiempo crucial en su vida, en el cual ellos pedían y con gran vehemencia y concentración se enfocaban en Dios. Era un voto que ellos hacían y lo podían hacer por 3 meses, por 1 año, por 2 años, pero mientras estaban en ese periodo debían abstenerse de esas 3 estipulaciones básicas que daba la ley. Entonces, pero el caso de Sansón es un caso sui generis, porque él no escogió y decidió ser nazareo. Es Dios que determina que él va a ser nazareo, como apartado para Dios, para una misión especial. Entonces, lo del vino, el no tomar ningún asunto con alcohol, y lo de cortarse el cabello era como si estuviese en un entrenamiento, si estuviese preparando, como lo hace a veces un deportista. Un deportista cuando va a participar en una gesta, en un campeonato o algo así, tiene que abstenerse de ciertas cosas, a veces voluntarias o a veces impuestas por el entrenador o por el equipo. Pero el abstenerse del fruto de la vid, el cortarse el cabello, el no acercarse a los muertos, era que indicaba que estaba en entrenamiento, estaba preparándose. Y eso era unas reglas rigurosas que era de la limpieza ceremonial de los sacerdotes. A los sacerdotes tampoco les estaba permitido tocar a nada muerto, porque estaban dedicados y consagrados a Dios. Entonces, es interesante que Dios, en este caso, llama a Sansón, y en el pasado, antes de Sansón, el nazareato era hecho de manera voluntaria. La persona decidía ser nazareo y por un tiempo definido. Pero aquí vamos a ver nacer a Sansón, que de una manera involuntaria Dios y sus padres están tomando los votos por él para que permanezca nazareo toda la vida. Y esa dieta debía comenzar con la mamá. Las instrucciones del ángel es que la mamá, mientras estuviese a Sansón en el vientre, no debería exactamente no comer nada de alcohol, nada de uva, también aún abstenerse de los muertos, de visitar muertos, y tenía que, en el caso de ella no aplicaba lo del cabello, pero habían por lo menos esas 2 estipulaciones básicas para la esposa de Manoah. ¿Cómo es que se llamaba la esposa de Manoah? Están atentos. No dice cómo se llama la escritura. Vamos a decirle Manohita. Entonces Manoah, el esposo, escucha lo que el ángel le dice a Manoah. Y hay algo muy interesante aquí, porque hay un acto milagroso en el nacimiento de Sansón. La esposa de Manoah no podía tener hijos. Y uno ve eso varias veces en la escritura, donde hay unos nacimientos milagrosos. Por ejemplo, en la escritura encontramos el hijo de Abraham, Isaac. Dios le había prometido a Abraham que por medio de ellos vendría una gran bendición para el mundo, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y ya ellos estaban viejitos, como dijo un amigo, ya estaban que mascaban el agua. O sea, tenían creo que 100
y 90 años a Abraham y Sara. Y Dios le manda un ángel y le dice que van a tener un hijo. O sea, cosa que imposible, o sea, que alguien en una edad ya, después que tenga, por ejemplo, que allá y a mí se nos aparezca un ángel nada más. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Estamos tan viejos. ¿Cómo así? Entonces, Dios es un Dios que obra. Por ejemplo, tenemos el caso de Samuel. O sea, Ana no podía concebir hijos. Y Penina le molestaba, Penina le hacía enojar, o sea, le hacía bullying, ese sí era bullying. O sea, tremendo bullying que le hacía Penina a Ana. Pero Dios obró de una manera y nació Samuel. Y fue Samuel el que ungió a los dos primeros reyes de Israel. Jesucristo. O sea, un ángel también. Miren, y hay también aparición de ángeles para ese tipo de anuncios. Un ángel se le aparece a María y le dice que va a tener un hijo. El problema aquí era que no era que María era estéril, sino que ella no tenía marido. O sea, estaba comprometida con José, pero no había tenido. Entonces, tremendo doble milagro allí. O sea, una concepción sin la participación humana, sino la participación divina. El nacimiento de Juan el Bautista, Elizabeth y su esposo era estéril, Zacarías, y de edad avanzada. O sea, y Dios también le dio la oportunidad de tener el hijo. Entonces, aquí hay un milagro que es, podríamos decir, repetitivo en las Escrituras, y sobre todo cuando Dios va a escoger a alguien para unos propósitos muy grandes de liberar al pueblo de Israel. Entonces, con excepción de Ana, Dios usó, en el caso de Ana, la que usó fue a Elí, el sacerdote. En cada caso aparecieron ángeles para prometer. Le aparecieron un ángel a diferentes personajes, en caso de estas mujeres, para anunciar el embarazo y el posterior nacimiento. Entonces, en la historia del Oriente, el ser estéril, una mujer, era parte del honor y la dignidad de ser mujer. O sea, y también dicen algunos autores que era que las mujeres israelitas recordaban que Dios había hecho una promesa, que Dios le había hecho una promesa a Eva, que iba a nacer un Salvador, que iba a derrotar al diablo y que iba a deshacer los efectos del pecado a través de una mujer. Y toda mujer israelita de pronto tenía la expectativa de que a través de su vientre Dios iba a usar para el nacimiento de ese libertador que iba a vencer a Satanás, que efectivamente fue la persona de Jesucristo. Entonces, una mujer que no tenía hijos en esa época vivía bajo una nube de, podría decir, de vergüenza, y aún con un sentimiento de desilusión. Y a veces así también se sienten algunas mujeres hoy, en el día, cuando no pueden tener hijos. Entonces, Dios es un Dios de misericordia, y Dios es un Dios que da vida a los muertos. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, la Escritura dice que Dios da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Tremenda realidad y verdad de Dios. Dios es el dador de la vida. Y puede haber algún dictamen muy efectivo, muy real, dado por un médico, un certificado que diga: usted es estéril. Y eso es válido desde el punto de vista médico, clínico. Pero ese resultado, ese análisis que le da a usted un médico, ese análisis que le da a usted
allá en el laboratorio, ese resultado que le da el psiquiatra, que le da el psicólogo, puede ser muy veraz, pero no es la última palabra. Para la esposa de Manoah no era la última palabra el hecho de que ella no hubiese tenido hijos. Dios es un Dios que visita en misericordia. Es un Dios que en medio de la vergüenza y la desgracia en esa época trae honor y gozo a diferentes mujeres a través del anuncio de que sí pueden tener hijos. Dios es un Dios que le dice a la esposa de Manoah: mira, yo voy a liberar a Israel del poder de los filisteos, aunque tú médica y clínicamente no puedas, porque yo soy Dios. Y cuando Dios dice sí, es sí, a pesar de que la ciencia diga alguna cosa y determine algo. 40 años había estado el pueblo de Israel bajo la esclavitud de los filisteos, y ahora Dios le anuncia la salvación a través de una mujer, un ángel que le anuncia a una mujer que es estéril, que va a tener un hijo, y le anuncia y le dice y le da ciertas prescripciones para poder creer semejante cosa. ¿Qué se necesita? Se necesita fe. Póngase usted mujer en lugar, o póngase usted hombre, si en un determinado momento usted llega a un punto en el cual, por ejemplo, a nosotros como pareja, a mí en el caso personal, nosotros duramos 5 años sin tener hijos, y la ciencia médica dijo que no podíamos. Ellos dijeron que no podíamos. Uno se atrevió a decir, bueno, sí pueden, pero con cierto tratamiento. Comenzamos el tratamiento y era muy costoso y no pudimos en esa época. Y Dios nos permitió no solamente tener 1, sino 2, 3, y aguante ahí. Porque Dios es el Dios de los imposibles. Dios es el Dios que actúa. Y como dice el libro de Romanos, Él da vida a los muertos. A los ojos de la sociedad y del mundo, algunas personas se podrían reír de decir la esposa de Manoah: no, yo voy a tener un hijo, y ese hijo va a liberarnos de la esclavitud que tenemos de los filisteos. Está loca. La mujer necesitó fe junto con su esposo para seguir adelante. Por eso cuando le piden que se le aparezca otra vez el ángel, pero no era tanto porque dudaban del milagro, sino que querían saber cómo criar al hijo, que esa es otra parte de la enseñanza interesante aquí. La pregunta: ¿en qué parte de la vida en este momento necesitas disfrutar tú de esa verdad de que Dios es el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas como si ya existieran? Nosotros vemos el problema y vemos la dificultad. Lo que podía ver la gente en Manoah y su esposa era estéril. Manoah, la recomendación que se le podía dar a Manoah es: mejor búscate otra mujer que te pueda dar hijos. ¿En qué parte de nuestra vida necesitamos nosotros disfrutar de esa verdad? Que el Dios de Saúl, de Sansón, el Dios de Ana, el Dios de María, es el Dios de los imposibles. Lo que el de Sara, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Es milagroso. Se necesita fe, se necesita obediencia. Y Sara nos recuerda que
cuando ella escuchó que quedaría embarazada a pesar de su esterilidad, ella se rió. Sara se rió. Ni siquiera actuaba. Exactamente, o sea, ya estaba lista. Entonces, por eso Dios tiene un sentido del humor también a veces especial. El nombre que le pusieron al niño que nació, Isaac, significa risa. O sea, como que cada vez que lo veía por ahí correteando, o sea, no dudes de lo que yo puedo hacer. La madre de Sansón mostró una fe en la habilidad que tiene Dios de hacer lo imposible. La mujer, después que escucha eso del ángel, desde el versículo 6 y 7, va allá y le dice a su esposo, le dice: un hombre vino a donde yo estaba. Su aspecto era imponente, parecía un ángel de Dios, pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ella le creyó a Dios y recibió ese mensaje a través del ángel. Yo creo que tanto la esposa de Manoah como María, la madre de Jesús, confiaron en que Dios es capaz de hacer lo que planea y promete. Y a pesar del costo que eso significaba en este caso para la esposa de Manoah, había un código de los nazareanos para la madre de Sansón, y ella estaba dispuesta a someterse a ese código, a esas restricciones que había. Estaba dispuesta aún a someterse a la burla, a la vergüenza, porque es probable que durante ese tiempo de embarazo vienen las conversaciones y la burla de que no, ese no es de Manoah, ese es un paquete chileno. Entonces, exponerse a la vergüenza, exponerse al dolor, al vituperio, para eso se requiere fe y obediencia. En el caso de Sara, en el libro de Génesis capítulo 18, yo hubiera podido decirle a Abraham: vámonos por aquí, porque esto vamos a ser el objeto de burla de todo el mundo. Pero dice la Escritura que ellos decidieron creerle a Dios. Algo interesante, pasamos del versículo 8 a Jueces, y leímos hasta dónde nos leyó Miguel, hasta el 7. Entonces vamos a leerlo del 8 al 15. Entonces otro voluntario que nos va a leer, Tao. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Hasta allí. El padre de Sansón, Manoah, está pidiéndole a Dios que le conceda una nueva visita. Él le dice: bueno, ese ángel que nos enviaste para darle ese anuncio a mi mujer, que venga otra vez, porque queremos saber cómo criar a ese niño que va a nacer.
Eso se llama fe. O sea, algunos piensan que por el hecho de que él le pide a Dios que nuevamente se aparezca y le dé instrucciones, eso es falta de fe. No, eso es fe. O sea, que están creyendo de que lo que va a suceder, sucederá. Entonces, no es falta de fe en Dios. Manoah está asumiendo de que esa promesa se va a hacer una realidad, de que su hijo va a nacer. Lo que él quiere saber es cómo van a criar a ese niño, porque es una responsabilidad tremenda. El Señor en su misericordia le envía otra vez el ángel se le aparece a su esposa, pero ella le dice: un momentico, espérame aquí, voy a buscar a mi esposo. Busca al esposo, lo trae para que pida de nuevo información, una información más específica. Entonces hay una respuesta de Dios, primero, que Dios sí se le aparece, pero no le da información adicional, sino la respuesta es la misma información que le dio a la mujer. Y pensando en eso, ¿por qué el ángel no le da más detalles? O sea, el ángel le dice: mira, ustedes y el muchacho tienen que cumplir lo que yo les he dicho. Ya yo les he dado unas instrucciones. O sea, yo no les voy a dar más reglas. Entonces, Manoah, al darse cuenta de que no es un profeta humano, él le ofrece comida, cosa que hacían los paganos en esa época. O sea, cuando tenían una aparición, algo así, enseguida le ofrecían comida, porque pensaban que esa aparición, ese Dios, al darle comida ya se comprometía con ellos en cumplir lo que les había dicho. Entonces hay algo, y yo creo que en algunas culturas también le ofrecen a los ídolos alimentos. Eso sucedía en Corinto, o sea, donde ofrecían alimentos, que habla la Biblia de sacrificado a los ídolos. Entonces, Dios no tiene obligación con ninguno. Dios es alguien que obra de manera sobrenatural. Y aún, por ejemplo, Él quiere saber el nombre del ángel, pero Dios se enfoca más en que le conozcan a Él su carácter. Entonces, una lección muy importante aquí para nosotros, porque el ángel le dice: mira, el nombre mío es un misterio maravilloso. Es demasiado maravilloso para que un ser humano lo capte. Y dice algo que hizo, el ángel hizo algo milagroso allí en ese momento. Se fue en el fuego del holocausto o del sacrificio que hizo Manoah y su mujer. Pero algo muy importante para resaltar como una verdad, y es que Dios no está interesado tanto en que nosotros cumplamos reglas. Manoah quería tener como un manual, un código de reglas para cumplir, porque los seres humanos son muy dados a las reglas, muy religiosos. Yo participé en una iglesia donde el hermano Arturito Reyes, no el jugador del Junior, sino un hermano que se llamaba así, Arturo Reyes, y ese hermano en esa iglesia, cuando yo estuve allí en Caracas, tenía unas reglas: no jugar dominó, y a mí que me encantaba el dominó, no ver televisión, no ver esto, no usar bigote, no esto, o sea, toda una serie de cosas, y la gente le caminaba a ese tipo de reglas. El legalismo, porque somos dados a eso, o sea, a seguir reglas. Pero para Dios, lo más importante es que lo conozcamos a Él, que tengamos intimidad con Él, que tengamos comunión con Él, que le busquemos a Él. Porque el ser humano es dado a cumplir y decir: no, yo necesito la regla número 1, la regla número 2, la número 3. No, o sea, por eso, como que el mensaje... A nuestros hijos los aburrimos por muchas reglas. Sí, a veces sí, en ese sentido. Y a veces ni les explicamos a veces el sentido de las reglas. Entonces,
lo que Dios quiere, y a través de la historia uno ve, es que Dios quiere que lo conozcamos a Él. Miren, cuando Manoah tiene esa experiencia con su esposa, que está hablando con ellos piensan que van a morir. Ellos dicen, ahora sí estamos listos, estamos muertos, porque hemos visto a Dios. Y la mujer dice, no, si Él nos ha dado promesa de que vamos a tener un hijo y estamos vivos. Pero en Manoah todavía había ese concepto de que yo lo que necesito es más información, más reglas. No, lo que nosotros necesitamos es conocer a Dios, conocer su carácter. Cuando yo conozco a Dios, Dios me ayuda para tener dirección en las decisiones y en las elecciones innumerables que nos toca tomar. Qué fácil es uno, por ejemplo, tomar una decisión, ir aquí está, regla número 15, dice tal cosa, bueno, esto hago. No, la fe y la obediencia en Dios no se trata de eso. Se trata de conocer a Dios, del carácter de Dios, de quién es Dios, de su grandeza. Por eso a Manoah Dios no le respondió sí, que se le apareció en segunda ocasión, pero no le dio más detalle, sino conóceme, mira quién soy yo, mira lo capaz de que puedo dar vida donde no la hay. El conocer a Dios, una relación íntima con Dios. La historia de Sansón muestra muchas veces en que Sansón pasó por alto las reglas que Dios le había dado. Y muchos personajes en la Biblia, aunque tenían reglas, sin embargo, no conocían a Dios. Una cosa es tener reglas, ser legalista, y sin embargo, no conocer a Dios. El propósito de Dios es que le conozcamos a Él, es que conozcan a Dios y a su Hijo, a quien Él ha enviado. Y eso es a través de una relación diaria, de la meditación en las Escrituras, de la oración, en la medida en que conocemos a Dios. Y aún en medio de las circunstancias adversas que se nos presentan, son oportunidades para conocer a Dios. No es verdad que en medio de las pruebas y las dificultades es que nosotros nos acercamos más a Dios. Es donde también conocemos a veces aspectos de nuestra vida que desconocíamos y que necesitamos fortalecernos. El Dios de la Escritura es un Dios grande, maravilloso, partiendo del hecho de que es el Dios de los imposibles. Es el Dios que nosotros podemos estar seguros que cuando oramos, Él nos escucha. Ahora, Él nos escucha, pero no necesariamente tiene que respondernos todo lo que nosotros queremos. Manoah le pidió a Dios la oportunidad de que el ángel se presentara. Dios se lo concedió, pero no le respondió todo lo que él quería. Entonces, el hecho de que nosotros clamemos a Dios y oremos a Dios no quiere decir que ya automáticamente todas las respuestas van a ser positivas. A veces hay respuestas de Dios, sí, no o espera. Y esos son tiempos y oportunidades para conocer a Dios. Dios es guía. Dios nos orienta en las dudas y las decisiones de nuestras vidas. Porque ese es su carácter. Y Él es fiel y poderoso. Entonces, una lección para nosotros que vivimos hoy aquí es cómo estamos relacionándonos con Dios. ¿Por medio de reglas? ¿Por medio de un código de cosas? ¿O realmente estoy llegando a Dios, buscando su presencia, dependiendo de Él?
Y cuando nosotros conocemos a Dios, Dios va guiándonos paso a paso. Sansón, un niño que fue concebido de manera milagrosa. No solamente fue concebido, sino escogido por Dios. Apartado para servir, para una misión. Moldeado por su espíritu. O sea, Sansón nació con muchas ventajas espirituales que lamentablemente no las aprovechó. Vamos a ver más adelante cómo es que rescata y gobierna el pueblo Sansón. Aunque podemos terminar decepcionados, pero también podemos tomar animados en que Dios a veces escribe derecho con lápices torcidos. Los planes y los propósitos de Dios se cumplen. Sansón, un hombre en el cual podía decir: yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de que Dios obra y hace milagros, podría decir Sansón. Sansón podría haber decidido: yo, según la historia y según la ciencia, no podía estar aquí delante de ustedes, porque había un dictamen, había una razón válida para no asistir. Pero Romanos dice que Dios da vida a los muertos y Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Llama a las cosas que no son como si ya fuesen. O sea, yo de pronto veo esa puerta y digo, esa es una puerta, y porque la veo digo que es una puerta. Pero si es una puerta que no es transparente, no puedo ver más allá de la puerta. Pero Dios, el creador del cielo y de la tierra, el Dios tuyo, el Dios mío, ve más allá de la puerta. Y Él puede llamar las cosas que están allá, que para nosotros no son, Él las llama como son y como si ya fuesen. Ese es nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y todos aquí hemos sido testigos del poder de Dios en diferentes áreas de nuestra vida. Él seguirá siendo el Dios de los imposibles. Pero tenemos que actuar con fe en las promesas de Dios. En vez de obedecer a regañadientes toda una serie de leyes y mandatos, lo que hace la diferencia es que nosotros creemos a lo que Dios ha dicho. Manoah creyó a lo que Dios le había dicho. Bueno, tú dices que nos vas a dar un hijo, está bien, ahora enséñanos a cómo criar a ese hijo. Eso se necesita fe y obediencia. Que durante esta semana, durante este tiempo, podamos disfrutar de la relación con Dios. Disfrutar, como dice el Salmo 1, que la palabra de Dios es algo tan especial que produce en nosotros lo siguiente. Mire lo que dice en nosotros la Escritura en el Salmo 1. Que el que se alimenta y medita en la ley de Jehová, que está allí su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y eso es conocer a Dios, amar a Dios, y Dios se manifestará en medio de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos.
El Señor que mora en las alturas, el Señor que está aquí en medio de nosotros, conoce qué área de nuestra vida estamos enfrentando, que quizás la estamos enfrentando con duda, con preocupación. Quizás estamos viendo el futuro bastante oscuro, pero podemos darle gracias a Dios y darle gracias a Dios porque Él da vida a los muertos. A los ojos de lo natural, Sansón nunca debió haber nacido. Pero los planes que tú tienes, que tenías para Sansón, Señor, tú lo llevaste a cabo. Y a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, tú nos has amado con amor eterno. Y has prolongado sobre cada uno de nosotros tu misericordia. Señor, quizás las estadísticas nos digan que para una persona de 40 o 50 años ya no hay posibilidades de trabajo. Y eso puede ser real en el aspecto natural. O quizás también alguna enfermedad que padezcamos. La ciencia puede, de su manera, desde su punto de vista real, puede decir lo que pasará con nosotros, con esa enfermedad. Pero Señor, nuestra confianza está en un Dios que da vida, que es dueño del universo, que es nuestro proveedor, que es nuestro sanador. Y por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a confiar en tus promesas, a fortalecer nuestra intimidad, nuestra relación contigo. Señor, ayúdanos a no enfocarnos en las provisiones, en las necesidades, sino enfocarnos en ti, que eres el proveedor. Señor, gracias por Manoah, gracias por su esposa, porque ellos decidieron creerte, que tú harías, que tú obrarías. Señor, tus promesas son ciertas, las promesas que tú nos haces son válidas, y por eso confiamos en ti, Señor. Aquí estamos como iglesia, como familias, como individuos expectantes, porque así como tú lo dijiste a María, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y tú eres el Dios de los imposibles. Señor, ponemos en tus manos a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. Señor, aunque veamos tiempos difíciles e inciertos, ellos no nos pertenecen a nosotros, te pertenecen a ti. Y en tus manos los encomendamos, para que tú hagas en ellos y a través de ellos los planes que tú tienes preparados. A ti sea la gloria y a ti sea la honra. Amén. Amén. Antes de terminar, quisiera escuchar a una o dos personas a las cuales las verdades de la palabra de Dios en esta mañana han llegado a su corazón. Una o dos personas que quiere decir: en esta situación estoy y Dios me ha hablado. O si no quiere mencionar la situación, pero que haya experimentado en esta mañana que Dios ha hablado
a través de esta realidad de la palabra de Dios. Una o dos personas. Lucho. Martín, a mí me sí, fue reafirmado. me ha reafirmado. Gracias, Lucho. Diana. Le doy gracias a Dios por la palabra de esta mañana, porque las últimas semanas he estado afligida por las secuelas de la enfermedad que produce mucho dolor y tomo demasiadas pastillas. Las pastillas producen entonces otras secuelas. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me decía eso? Pues estoy cansada. Y el Señor me dijo, decir el amor de eterno y era permitir que estas cosas llegan porque tiene propósito, yo no lo veo, pero siempre hay que dejar que sigue amando. Que esto que estoy padeciendo, pero se va a terminar. Amén. Bueno, Tavo y Chachi, está bien. En mi caso ocurre algo en la parte del trabajo, que ya yo cumplí 2 años en el trabajo donde estoy y comencé con todo mi carga horaria full, por decir, yo tenía 60 horas mensuales. Entonces el proceso fue poniéndose complicado porque me fueron incluyendo horas hasta llegar ahora que el último contrato cogía un poco menos del mínimo. Obviamente Dios, gracias a su provisión, yo pude con clases particulares tratar de tener más ingresos. Para el nuevo contrato que voy a firmar mañana parece que nuevamente, gracias a Dios, me devolvieron la carga horaria de 60 horas. Sin embargo, yo tengo una duda. La vez pasada ocurrió que me asignaron 12 horas y en realidad eran 9 y uno organiza su presupuesto con lo que le van diciendo a uno, ¿ya? Sin embargo, a mí me está hablando Dios respecto de que sean 8 horas, 9, 2, 1 o nada. Dios es el que me cuida y es el que me provee. Y yo no debería estar como tan cargado en ese aspecto. O sea, no es que no debiera ser importante para mí, pero, o sea, Él me ha dicho que es mi proveedor y que no debería estar preocupado sino en sus asuntos. Entonces creo que en ese sentido la palabra me ha hablado. Si ya me ha provisto y no es lo que yo considero, igual Dios no deja de ser Dios y mi proveedor. En esta enseñanza veo que Dios me afirma una vez más que Dios es el Dios de lo imposible. A mi madre, 3 médicos le dijeron que era imposible revertir su colostomía, el cual la llevó a un estado depresivo. Tuve que viajar a los Estados Unidos y mi oración permanente y el apoyo de oración de ustedes, hoy Dios muestra que Él es la voluntad de Él y Él es un Dios de lo imposible. Con un médico le permite revertir nuevamente esta cirugía a mi madre. Yo la última palabra que le dije a mi madre en su desesperanza, le dije que Dios era el único que tenía la última palabra y no era la palabra del hombre. Y hoy me afirmo más, seguir creyendo más en ese Dios, aumentar más mi fe en todas las cosas de mi vida, en las que yo vea que es imposible, ahí Dios es posible. Gracias. Ingenio. Yo
Hermano, alce la voz, alce. Nuestro amor dio la viabilidad para operarlo. Se operó el ojo derecho y pues inicialmente ella no veía nada y pues pasaron 2 meses y seguía con su ojo bastante usado. Pensábamos que habíamos cometido un error. Habiendo desatendido la primera recomendación de los trabajos oficiales, yo pues decidí pedirle a Dios de los imposibles y pues se le hizo un nuevo procedimiento, el cual realizó la huella misma y pues, gracias a Dios ella recuperó su visión después de casi 3 meses. Quiero dar testimonio. El Dios nuestro es un Dios grande y poderoso. Sigamos confiando y afirmándonos en Él. Que Dios nos bendiga en esta semana a todos.